El tema que quiero dar el día de hoy se llama Vivamos vidas de alabanza. Vivamos vidas de alabanza. Wow. Muchas veces pensamos que cuando venimos los domingos a la iglesia, cantamos al Señor y alabamos al Señor, y pensamos que con eso es suficiente. Ya vinimos, ya cantamos, ya wow, Dios es bueno, Dios es grande. Pero yo creo verdaderamente que la alabanza es una manera de vivir. Y quiero hablar sobre eso porque la misma palabra de Dios dice que la naturaleza, que la creación gime y está alabando el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que los árboles están alabando al Señor, que los pajaritos están alabando al Señor, que toda la creación, las galaxias, los planetas, absolutamente toda la creación está alabando a Dios con lo que son. Y como seres humanos, nosotros a veces solamente pensamos que alabar es hacerlo en la iglesia o hacerlo en mi casa, que pongo una canción y alabo a Dios y digo, oh, cuán grande es Dios, y le canto y oh, sí, eres maravilloso, y digo, ah, eso es alabar. Sí, eso es alabar. Pero también alabamos a Dios en cada momento y en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando nos despertamos, empezamos a alabar a Dios. Cuando empezamos a hacer las cosas de nuestro hogar, de nuestra casa, prepararnos, meternos a bañar, preparar a nuestros hijos o prepararnos para ir al trabajo, para ir a la escuela. Cuando nosotros llegamos a nuestro trabajo, cuando nosotros convivimos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, en todo momento es buena oportunidad para alabar a Dios, para hablar acerca de su grandeza con nuestras acciones propias. Entonces no solamente debemos de dejar a Dios en el lugar iglesia, en el templo, sino que tenemos que aprender a vivir de la manera correcta delante de Él, y eso da gloria a su nombre, eso alaba al Señor. Por eso cuando Jesús predicó la palabra, Jesús empezó a hablar acerca de conceptos en el día a día. Por ejemplo, Jesús decía, cuando tú te peguen en una mejilla, pon la otra mejilla. Eso es alabar a Dios. Cuando te quieran robar la capa, no solamente dales la capa, sino dales la túnica. Cuando te quieran hacer daño, bendíceles, ora por ellos. Eso es alabar a Dios. Y entonces muchas veces decimos, bueno, no, yo alabé a Dios el domingo. Sí, pero Jesús quiere estar impregnado en cada parte, en cada momento y en cada situación de nuestras vidas. Entonces cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, cuando nosotros bendecimos a los que nos maldicen, estamos alabando a Dios. Esa es una manera de decir, Dios, eres grande. Si los perdono, si los amo, si les bendigo, si pongo la otra mejilla, es porque te amo a ti, porque tú eres grande. Eso es alabar a Dios. Entonces nuestra vida debe de ser una vida de alabanza desde que nos despertamos. Tal vez tú preparas el lunch de tus hijos, el almuerzo de tu esposo o de tu esposa. En ese momento tú estás alabando a Dios. Cuando tú dices, yo quiero honrarle, yo quiero bendecir, yo quiero amar a mis hijos, mostrarles el amor que les tengo con este lunch, con este almuerzo para mi esposo, para mi esposa, entonces estoy alabando tu nombre, Señor. Y ahí es donde el evangelio empieza a impregnar cada parte de nuestras vidas y empieza a transformar cada parte de nuestras vidas. Vivimos en una cultura donde normalmente pensamos que la cuestión iglesia es el domingo en la mañana, voy y ya estuve en la iglesia, ya qué bonito y ya. Pero toda la semana nos olvidamos de Dios, cuando Dios debe de estar presente en cada momento de nuestras vidas, en cada situación, en cada circunstancia. Vamos a Romanos capítulo 11. Acompáñame con la palabra de Dios. Si la tienes en tu teléfono, acompáñame ahí. Romanos capítulo 11. Y voy a leer a partir del versículo 33. Así que vamos ahí a Romanos 11:33. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que es la que más ocupo yo normalmente. Y dice Romanos 11:33: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y ahí quiero parar un momento.
Solamente vamos a ver pocos versículos hoy, pero quiero que los analicemos porque el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos y en este versículo 33 está empezando a alabar a Dios. Y fíjense lo que está diciendo, está hablando de algunos atributos del Señor y dice qué grande es, número 1, la riqueza, número 2, la sabiduría y número 3, el conocimiento de Dios. Y esos 3 atributos o esas 3 características de las cuales Pablo está exaltando, tú y yo tenemos que poner atención en ellas porque nosotros tenemos que poner nuestra posición como creación, tenemos que ponernos en el lugar correcto, porque muchas veces en la sociedad en la que vivimos estamos muy tentados todos los días a ponernos en el lugar de Dios y creer que nosotros estamos al nivel de Dios, pero nosotros no estamos al nivel de Dios. Tenemos que recordar que nosotros somos la creación. ¿Cómo podríamos juzgar a Dios? El mismo libro de Romanos dice, ¿cómo puede ser que una vasija se queje con el alfarero porque la hizo vasija? Pero hoy en día encontramos tanta arrogancia, encontramos tanto egocentrismo que muchas veces las personas, la creación, se queja con el creador. Nosotros somos creación y aunque somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, claro que sí, somos la corona de la creación, dice la palabra de Dios, dice que somos lo más bello, lo más impresionante que hay en toda la creación y verdaderamente así es. No hay nada más impresionante que el ser humano, pero aún así hubo un arquitecto, hubo un ingeniero que puso todo en orden y esa persona se llama Dios. Y a esa persona le debemos alabanza y adoración por el simple hecho de que nos creó. Porque nos creó. Nadie de los que estamos aquí pagamos por vivir. Y hemos vivido vidas maravillosas y hemos tenido momentos asombrosos. Claro, hemos tenido retos, hemos tenido momentos muy difíciles, pero también hemos tenido momentos muy buenos, maravillosos. Días preciosos donde disfrutamos a nuestra familia, donde disfrutamos a los que amamos, donde disfrutamos el paisaje, el trabajo, tantas cosas que podemos disfrutar. Todo eso se lo debemos a Dios. Absolutamente nada nos debemos a nosotros. Y fíjate estas 3 cosas que está diciendo Dios. Qué grande es tu riqueza. ¿Qué está diciendo Dios? Tú eres dueño de todo, absolutamente todo. Lo que yo tengo no es nada comparado con lo que tú tienes. Lo que yo tengo te lo debo absolutamente todo a ti. Aún cuando tú seas una persona muy capaz, muy estudiada, con una muy buena profesión, una buena carrera, aún así, aunque te has esforzado y has trabajado, tú no podrías esforzarte si Dios no te hubiera dado un cerebro, si Dios no te hubiera puesto un corazón en el lugar correcto, si Dios no te hubiera hecho nacer en la familia donde naciste, en las circunstancias donde naciste. Todo se lo debemos a Dios. Y por eso aquí Pablo dice: Señor, tu riqueza es grande. Yo no tengo, ¿qué puedo ofrecerte, Señor, si tú eres dueño de todo? Si tú podrías acabar con la humanidad. Me llama mucho la atención. Esta semana hubo un terremoto en Asia y me llama mucho la atención que el ser humano piensa que es muy grande hasta que viene un fenómeno natural. Cuando viene un fenómeno natural, llámale tsunami, llámale terremoto, llámale huracán, todas nuestras fuerzas, hasta una lluvia impetuosa, una lluvia fuerte, con eso es suficiente para que tú y yo nos acordemos que no somos nada. Todo lo que el año pasado estuvimos, el año antepasado más bien, estuvimos en Acapulco después del huracán. Fuimos a poner techos, estuvimos ayudando allá y pasábamos ahí por la zona donde están los grandes edificios de millones de pesos, podría decir tal vez hasta millones de dólares. Y en cuestión de unos minutos, todo lo que la gente había trabajado por años, muchos de esos departamentos todavía seguramente la gente ni los acababa de pagar. Estaban pagándolos, habían trabajado y seguían trabajando por ellos. Y todo lo que habían hecho con sus vidas, con sus años y años y años de trabajo, en cuestión de horas se acabó. Todo. Los edificios más nuevos, los edificios más bonitos, las albercas más preciosas, todo en cuestión de segundos se acabó, en cuestión de minutos se terminó. El ser humano no es tan grande como pensamos.
Pensamos que tenemos mucho dinero. No tienes mucho dinero. No tengo mucho dinero. El único que es grande en riquezas es Dios. Porque acuérdate de algo: así como llegamos a este mundo, así nos vamos a ir, completamente desnudos. No nos podemos llevar nada. Por eso qué importante es dejar un legado. Qué importante es dejar una huella en este mundo, porque es lo único que podemos dejar. Todo lo demás se va a acabar. Las casas, hay casas muy grandes que personas construyen, les invierten todo su dinero, llega la siguiente generación y lo que hace es tirar la casa que tanto le costó a la persona anterior para construir una que le va a costar a él. Y eso pasa generación tras generación. No tenemos nada. La segunda cosa que habla aquí el apóstol Pablo es la sabiduría. Pensamos que somos sabios, pensamos que somos inteligentes, pero la verdad es que nos hace falta demasiada sabiduría. Tomamos decisiones incorrectas una y otra vez. Necesitamos correr a Dios. Y cuando estamos alabando a Dios, estamos alabándole porque admiramos su riqueza, admiramos su sabiduría, pero también es porque, Señor, es que yo necesito que me des de aquello que tú tienes. Necesito, Señor, que tú me enseñes a cuidar la riqueza, a cuidar lo que tú me has dado, y necesito que me enseñes a ser sabio verdaderamente. Porque el ser humano toma malas decisiones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Qué importante es pedir sabiduría. Y la tercera cosa aquí, el conocimiento de Dios. Dios conoce absolutamente todo, todo. Todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu mente, en tus sentimientos, pensamientos, todo. Dios sabe todo. No hay nada que podamos esconderle a Dios. Y aún cuando no hay nada que podamos esconderle a Dios, Dios anhela que platiquemos con Él y que le abramos nuestro corazón, aún sabiendo lo que vamos a decir. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. El primer punto que quiero darte el día de hoy es: nuestro Dios es grande. Es más grande de lo que pensamos. Sigue diciendo el versículo: es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Verdaderamente entender a Dios nos es imposible. Cuando nosotros nos ponemos a pensar verdaderamente y empezamos a decir: ¿por qué habrá pasado esto? ¿Por qué habrá pasado lo otro? ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios permite eso? Bueno, quiero decirte algo. Hay muchísimas preguntas que la ciencia nunca va a contestar. Cuando tú llegas a un funeral, cuando llegas y una persona acaba de partir, una persona que alguien amaba, un niño, un joven, un hijo o un padre, en un momento que nadie quería o nadie pensaba que esa persona podría fallecer, y esa persona se va. Nunca más le vas a poder volver a escuchar su voz. Nunca vas a poder escuchar un te amo, un beso, un abrazo. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor se lo llevó a él? ¿O por qué el Señor se la llevó a ella? ¿O por qué el Señor esto? ¿O por qué el Señor lo otro? Pero qué importante es que sepamos algo. Hay muchas preguntas que no van a tener respuestas. Muchísimas preguntas que no van a tener respuestas. Y qué importante es aprender a descansar en esta verdad. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y ese es mi segundo punto el día de hoy. En realidad a Dios no podemos entenderlo. Y debemos empezar a decir: Señor, no te entiendo, pero descanso sabiendo algo: que tú eres perfecto, que tú eres grande, que tú eres dueño de todo, y que muchas cosas no las voy a entender, muchísimas. A veces hay respuestas fáciles que la gente dice para tratar de entender algo, pero la verdad es esta: hay muchas cosas de Dios que nunca vamos a entender, y tenemos que aprender a descansar en Dios. Señor, yo no lo sé. Señor, yo no lo entiendo, pero tú sí lo sabes, y tú me llevarás a algo mejor, y tú me enseñarás algo a través de esto. Y lo único que me toca es descansar y decir: Señor, yo creo que aún en medio del valle más oscuro todavía me amas,
y todavía puedes hacer algo. Amén. Sigamos leyendo, versículo 34, Romanos 11:34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Alguna vez has tratado de darle consejos al Señor? ¿Alguna vez hemos tratado de decir, Señor, es que tú deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro? Señor, sería mejor si hicieras esto. ¿Por qué no, Señor, me vuelves más rico, más guapo, más joven? Sería mejor la vida. Muchas veces estamos tratando de aconsejar a Dios, tratando de enseñar cómo es la vida a Dios. ¿Qué puede enseñarle una mesa a un carpintero? No le puede enseñar nada. El carpintero es el que tomó la madera, la trabajó, la pulió, la cortó para hacer esa mesa. ¿Qué le puede enseñar una mesa al carpintero? ¿Qué le podemos enseñar tú y yo a alguien que conoce y sabe absolutamente todo lo que sucede en el universo? La ciencia nos ha llevado a estudiar las galaxias, nos ha llevado a estudiar los átomos, y lo único que hemos encontrado es una perfección desde las células subatómicas hasta las grandes galaxias. Una perfección impresionante, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. ¿Y tú crees que tú y yo vamos a poder enseñarle algo a Dios? No podemos ni dimensionar en nuestra mente la cantidad de litros que hay en el océano. No es algo que nuestra mente sea capaz de racionalizar. No podemos ni pensar la cantidad de estrellas ni de átomos que existen en nuestro cuerpo. No hay manera. ¿Y tú crees que le podemos enseñar algo a Dios? Y el problema es que nos encontramos luchando contra Dios, tratando una y otra vez de enseñarle cómo se deben de hacer las cosas. Es que si tú cambiaras a mi esposa, las cosas serían diferentes. Es que si tú hicieras esto, es que si tú, Dios, hicieras esto, si no hubiera pasado esto. Y tratamos de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y sabes una cosa, lo mejor es dejar de pelearnos con Dios. Y lo mejor es aprender a descansar y decir, híjole, Señor, estoy haciendo lo que puedo y no entiendo ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿O por qué está pasando lo que está pasando? No lo entiendo. Pero me queda una cosa: creer y descansar en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes la razón. ¿Para qué discutimos? ¿Para qué discutimos? Dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Otra parte de la escritura en Isaías dice que los pensamientos de Dios son tan lejanos de nuestros pensamientos como los cielos de la tierra. O sea, a veces tú y yo estamos pensando por una cosa y Dios está pensando por otra. Cuando crecemos, normalmente en la vida, vamos obteniendo una experiencia y una perspectiva mucho más diferente. Cuando tú y yo somos empleados, por ejemplo, pues nosotros pensamos que podemos enseñarle a nuestros jefes cómo hacer las cosas, al dueño de la empresa cómo hacer las cosas. No, es que esto se debería de hacer así y así. Y para nosotros como empleados es muy fácil tomar esas decisiones. Pero en el momento en el que tú te conviertes en un empresario, en el momento en el que tú te conviertes el director de una organización, de un área, entonces tienes un panorama mucho más amplio. Cuando somos hijos queremos enseñarle a nuestros padres cómo deberían de ser las cosas. Y cuando eres padre te das cuenta que ser padre es una de las cosas más desafiantes que podemos vivir. Porque uno puede leer libros acerca de la paternidad, uno puede ir a la escuela de padres, de las escuelas de nuestros hijos, tomar cursos, etcétera. Pero cuando tú tienes a tus hijos, están llenos de tantas decisiones y tantas cosas que pueden hacer o no hacer y que puedes vivir o no vivir con ellos, que hasta que tienes el panorama más amplio, entonces puedes decir, híjole, no era como yo pensaba. Yo pensaba que como hijo sabía ser un buen padre, pero hasta que me convertí en padre me di cuenta que no es tan fácil ser padre. Yo pensaba que qué fácil es poder decir, no, es que hagan esto en la empresa, hagan esto otro, y ya que eres director, ya que estás en una gerencia, ya que tienes gente a tu cargo, entiendes y sabes que no es tan fácil. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros estamos aquí en nuestro plano terrenal tratando de enseñarle a Dios cómo hacer las cosas,
Obviamente Dios debe de estar pensando por sí dentro. Si tú supieras todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo alrededor de ti, te darías cuenta que las decisiones que tú me estás diciendo no son tan fáciles. No sé si se acuerdan, hace muchos años salió una película que se llamaba Todopoderoso, donde salía Jim Carrey y se vuelve Dios, ¿no? Eso es una comedia y hay un momento en la película, si no la han visto o les recuerdo, en el que él, como es Dios, empieza a escuchar los pensamientos de todos los seres humanos. Y entonces de repente empieza a escuchar: Señor, dame una bicicleta, Señor, dame un nuevo trabajo, Señor, sana de cáncer a una persona. Y empieza y dice: ay, no, me estoy volviendo loco. Y entonces dice: no, esto lo tenemos que archivar. Y entonces se le ocurre, mete todos esos pensamientos en archiveros. Y aparecen millones de archiveros ahí en donde está. Y no, pues no funciona. No, pues y como que tiene en post-its. Y de repente se llena toda la habitación de post-its, hasta el perro creo que tiene unas. Y luego dice: no, pues lo que voy a hacer es meterlo en una computadora. Y entonces se pone a escribir. Y de repente ya cuando dice: ya acabé de contestar todas las peticiones, de repente dice: bandeja llena, tiene 15 millones de peticiones nuevas. Y entonces dice: bueno, pues como que hay un botón que dice contestar que sí a todas. Y le pica y según esto, ¿no? Pues es una comedia, obviamente no pasa eso. Pero solamente para dimensionar cómo Dios es mucho más grande que tú y que yo. Dios es mucho más poderoso. Dios es impresionante. Porque sabes una cosa, algo maravilloso que Dios hizo. Aunque Dios podría ser un tirano, verdaderamente Dios podría ser alguien que gobernara con odio y hiciera lo que quisiera. Pero sabes una cosa, uno de los regalos más grandes que Dios nos dio fue la libertad. Cuando Dios crea el huerto del Edén, Dios no lo hace un lugar cerrado para que tú y yo tengamos que estar ahí mientras a Dios se le dé la gana. No. Cuando Dios crea el huerto del Edén, le dice a Adán y a Eva, esto está en Génesis capítulos del 1 al 3, le dice: Adán, aquí hay un huerto, lo hemos plantado, tiene sus verduritas, sus frutitas, sus animalitos. Pero el día que tú te quieras salir de este huerto, el día que ustedes ya no quieran estar aquí, hay una llave, hay una puerta. Si ustedes comen de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirán. Ese día, si ustedes están cansados de mí, si ustedes no quieren vivir más, si ustedes no quieren tener absolutamente nada más de mí, está bien. Esa libertad es maravillosa, porque Dios pudo obligarnos a estar con Él a fuerza por la eternidad. Pero Dios dijo: no, si tú un día no quieres estar conmigo, adelante, puedes comer del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva comen porque decidieron no estar cerca de Dios. Y eso muchas veces nos quejamos: no, es que si Adán y Eva no hubieran comido. No, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, porque tú y yo hacemos lo mismo. Cada que nosotros podemos platicar con Dios, pasar un tiempo con Dios, alabar a Dios con nuestras vidas, nosotros decidimos perder el tiempo en las redes sociales, perder el tiempo viendo Netflix, perder el tiempo en cualquier otra cosa, descansar de la vida tan difícil que tenemos, y se nos olvida Dios. O sea que constantemente nosotros estamos tomando del huerto, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y lo que hacemos es decidir no estar con Dios. Y lo más maravilloso de Dios es que Dios podría forzarnos a estar con Él, y Dios nunca lo hace. Dios dice: si tú quieres estar conmigo, bienvenido. Si tú quieres servirme, bienvenido. Si tú quieres conocerme, bienvenido. Pero si no quieres conocerme también, puedes hacerlo. ¿Qué regalo más grande le dio el Creador a la creación? Nosotros podemos darle la espalda a Dios cuando queramos. Y Dios es tan bueno, tan fiel, tan maravilloso, que nos sigue amando. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios nos sigue amando a pesar de cómo somos. Sigamos leyendo. Estábamos en el versículo 34. Mi siguiente punto, el punto número 3, es: nunca sabrás tanto como Dios. No hay manera. Hay 10 millones de cosas que están pasando en este momento alrededor de nosotros. Dios las sabe todas y tú y yo no las sabemos.
Mi cuarto punto el día de hoy es que tú y yo necesitamos los consejos de Dios. Tú y yo necesitamos ser aconsejados de Dios. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Pensamos que Dios nos necesita a nosotros, y eso es una mentira. Dios no nos necesita a nosotros. Tú y yo necesitamos de Dios. El cielo no se va a quedar en bancarrota porque no se vendan Biblias. Dios va a seguir haciendo su obra, aunque tú y yo le demos la espalda. Habrá alguien que quiera hacerlo. En algún lugar habrá alguien que quiera buscar a Dios, y Dios no va a forzar a los que no quieran. En algún lugar habrá. Entonces, el que necesita de los consejos de Dios, el que tiene un desorden en su vida, el que tiene un desorden en sus finanzas, en su salud emocional, en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, en su escuela, ese eres tú. Y ese soy yo. No crean que yo no. Todos necesitamos de Dios, necesitamos sus consejos. El problema es cuando pensamos que no los necesitamos y pensamos que no necesitamos de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, y lo único que pasa es que nos frustramos una y otra y otra y otra vez. Y lo que necesitas es más de Dios. Lo que yo necesito es más de Dios. Versículo 35. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolverlo? Lo que estamos hablando es que Dios es verdaderamente grande. Empezó diciendo: Señor, tú eres grande en riqueza, tú eres grande en sabiduría, tú eres grande en conocimiento, tú lo entiendes todo. ¿Quién te puede dar consejos a ti? Está diciendo Dios: tú eres muy grande. Y ahora este versículo 35 dice: ¿habrá alguien en el mundo que le haya entregado tanto a Dios para que tenga que devolvérselo? Y obviamente la respuesta es que no. ¿Cuánto tú y yo le podemos entregar de tiempo a Dios? ¿Cuánto tú y yo le podemos dar de recursos, de dinero, de nuestra inteligencia, de nuestra gran inteligencia, de nuestra gran capacidad? ¿Cuánto le podemos dar a Dios si todo lo que tenemos viene de Él? Y nuestras vidas, por eso digo, tenemos que vivir vidas de alabanza, porque tenemos que saber algo. Si mañana todos los que estamos aquí despertamos, primero Dios, tenemos un día más de vida. Ese es un regalo de Dios. Y tenemos que vivir ese día para alabarle a Él con todo lo que somos. Ser excelentes en nuestro trabajo, ser excelentes con nuestra familia, ser excelentes con las personas que amamos, entregar absolutamente todo a Dios. Eso es alabar a Dios, porque eso es lo que nos pone en el lugar correcto una vez más y decir: ¿sabes qué, Dios? Tú eres grande, yo no soy grande. Tú eres muy capaz, yo no soy capaz. Tú eres muy fuerte, yo no soy fuerte. Tú eres muy rico, yo no soy rico. Señor, tú eres muy sabio, yo no soy sabio. Señor, en realidad mi vida sin ti no puede ser. Y muchas personas podrían decir: bueno, es que yo no creo en esto de la Biblia, o yo no creo en esto de la otra Biblia. Y yo te diría: ¿tú crees que tienes más sabiduría que el libro más vendido de la historia de la humanidad? ¿Tú crees que tú tienes? El libro más vendido de la historia de la humanidad es la Biblia, por si no lo sabías. Pero arrasa al segundo lugar por millones de copias, por muchísimas. El libro más traducido a todos los, bueno, no a todos los idiomas, pero a la gran mayoría de idiomas. Un libro que ha sido escrito, pasado de generación en generación por más de 5,000 años. ¿Y tú crees que por haber ido a la universidad sabes más que Dios? Yo creo que eso suena un poquito a arrogancia. El problema es que muchas veces no queremos creer lo que ahí dice, y ese es nuestro problema, que creemos todavía que sabemos más que Dios, que podemos más que Dios, hasta que llega algo donde verdaderamente tus fuerzas no pueden. Cuando llega una noticia donde dices: híjole, cuando te dicen tiene cáncer, ya no hay nada que hacer. O sea, vamos, hay algo que puedes hacer. La medicina está esforzándose, está descubriendo por sacar adelante a las personas que tienen cáncer.
Pero hoy cada día más personas tienen cáncer. Es impresionante cómo la mayoría de personas que escucho que están enfermas tiene cáncer en la piel, tiene cáncer en el páncreas, tiene cáncer en todos lados. ¿Y qué haces cuando ya no hay nada que hacer ahí? ¿Qué haces cuando te llega una carta de divorcio, cuando te dicen tu matrimonio ya no va a salir adelante? ¿Qué haces cuando uno de tus hijos te da la espalda y tú pensabas que tu hijo chiquito siempre te iba a amar, siempre te iba a abrazar y a dar besitos, y un día te da la espalda y se va de casa y te dice no te quiero volver a ver en mi vida? ¿Qué haces frente a esas noticias? ¿Qué haces frente a esas cosas? Ahí, en esos momentos, normalmente es cuando nos acordamos de Dios. Pero ¿por qué esperar a esos momentos para acordarnos de Dios? ¿Por qué esperar cuando hemos tratado de tener hijos y no podemos? Cuando hemos tratado de poner negocios y no hemos podido. Cuando hemos tratado de ordenar nuestras vidas y no hemos podido. Y hasta ese momento buscamos a Dios. Si tú estás aquí, yo creo que es una oportunidad de Dios que te está diciendo: búscame mientras puedo ser encontrado. Búscame mientras estoy cerca de ti. Búscame antes de los problemas. Búscame antes de la situación difícil. No quiere decir que no van a llegar los problemas. No quiere decir que no van a llegar los momentos difíciles. Sí, van a llegar, pero te van a encontrar ejercitado. Te van a encontrar fuerte. Te van a encontrar con una fe firme para poder enfrentar los problemas. ¿Quién le ha entregado tanto a Dios para que tenga que devolvérselo? Mi siguiente punto es que tú y yo tenemos que aprender a entregarle nuestra vida entera a Dios. No solamente un poquito de nuestro tiempo. Porque entregarle tu vida a Dios no es venir a la iglesia, no es ir a un grupo de vida entre semana. Qué bonito que lo hacemos, qué bueno que lo hacemos. Pero entregar tu vida diaria es desde que despiertas reconocer que ese día de vida que tienes es gracias a Dios, no gracias a ti. Miles de personas, lo he dicho muchas veces, el día de hoy no amanecieron. El día de hoy fue su última noche, la noche anterior. Miles, o tal vez millones, no sé, no sabría las estadísticas, pero muchísimas. Tú estás con vida, vas a estar con vida mañana. Si amaneces, Señor, gracias, gracias porque tengo vida. Ahora, si amaneces y le abres a la llave y sale agüita calientita, gloria a Dios. Es un regalo. Porque tuviste para pagar el gas. Ahora, si hubo alguien aquí que no tuviera para haber pagado el gas y se bañó con agua fría, pero gracias a Dios te llegó agua. Ahora, si no tuviste para bañarte, pero tuviste para desayunar, unos huevitos, unos frijolitos, unas tortillas, lo que sea. Wow, hay tantas personas muriendo de hambre. Hay tantas personas muriendo de sed en el mundo. En México pensamos, porque somos muy ricos verdaderamente en México, en cuanto a riqueza tenemos muchísimas cosas, nos quejamos demasiado en México, pero hay muchos países que están peor que nosotros, mucho. Hay comunidades completas aún dentro de nuestro país que sufren mucho. Tú y yo vivimos en una ciudad. Ahora, si te preparas algo de desayunar para irte a trabajar, qué bendición que tengas un trabajo, porque hay muchas familias el día de hoy buscando un trabajo, teniendo que trabajar de cualquier cosa con tal de llegar a fin de semana. Qué bendición. Y a veces se nos olvida lo bueno que ha sido Dios, porque pensamos que nosotros somos Dios, que nos merecemos todo lo que tenemos solamente por el hecho de existir. No, no te mereces todo lo que tienes por el hecho de existir. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios, por su misericordia. Entrégale tu vida entera a Dios. Termino con este último versículo, versículo 36. Pues todas las cosas, y este es el versículo más hermoso que vamos a leer hoy. Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Todas las cosas provienen de Él. Todo viene de Él. Y es importante recordar eso cada día de nuestra vida. Por eso damos gracias cada que comemos. Yo sé que a veces se vuelve rutinario dar gracias cuando te sientas a los alimentos, o bueno, si no dabas gracias, te animo a dar gracias antes de que vayas a comer. Tómate unos segundos para decir: Señor, gracias por estos alimentos. Ya sea que comas en tu trabajo, con tu familia, en casa, es una manera consciente de decir: Señor, gracias porque tengo alimento frente a mí. Gracias porque puedo tomarle la mano a mi esposa
y dar gracias junto a ella en una mesa. Gracias porque no la estoy tomando en un hospital. Gracias porque no fue la última vez que tomé su mano ayer. Señor, gracias. Hay tanto por agradecer. Cada desayuno, tómate el tiempo para agradecerle a Él. Cada comida, tómate el tiempo para decir gracias. Verdaderamente, Señor, gracias porque todo proviene de Él. Dice, todo proviene de Él. Número 2, todo existe por su poder. Todo es por su poder. Si nosotros estamos respirando es por su poder. Nuestro cerebro está ahorita haciendo miles de cosas, nuestro corazón, nuestros pulmones, y nadie está preocupado por eso. Es gracias a que Dios nos sostiene. Y la tercera cosa, y todo es para su gloria. Yo quiero animarte a algo. Tenemos que ser personas que vivan para la gloria de Dios. Tenemos que ser personas que la gente pueda decir, yo puedo ver a Dios en él, yo puedo ver a Dios en ella. Yo puedo ver a Dios cuando Él te abraza, cuando ella te escucha, cuando una persona llora contigo, cuando una persona ora por ti, cuando una persona te invita a la iglesia, cuando una persona hace algo por ti. Eso es vivir para la gloria de Dios. Sí, claro, yo podría ser igual a cualquier otra persona, pero yo decido vivir mi vida para la gloria de Dios. Amar como nadie ama. Dice una profecía bíblica, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y hoy precisamente en el mundo estamos viviendo en el momento más frío de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos tan encerrados en nuestros propios intereses que no me importan los intereses de nadie más. Yo voy a llegar al éxito, tenga que aplastar a quien tenga que aplastar, tenga que atropellar a quien tenga que atropellar, tenga que difamar a quien tenga que difamar. Esa es la visión normalmente del mundo el día de hoy. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hay un ingrediente que Jesús dijo que era el ingrediente de los discípulos de Jesús. Dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, Juan capítulo 15, en que se amen los unos a los otros. Entonces, si no hay amor, no me vengas a decir que diezmas. Si no hay amor, no me vengas a decir que das tus ofrendas. Si no hay amor, no me vengas a decir que eres muy bueno. Si no hay amor, todo lo demás no sirve. Porque como cristianos, nuestro principal ingrediente sería el amor. El principal ingrediente de unos frijoles charros, ¿qué son? Pues los frijoles, ¿no? Si tú le quitas los frijoles a los frijoles charros, pues ya no son frijoles charros. Es carne ahí guisada, pero no son frijoles. Lo mismo pasa con los cristianos. Podemos venir a la iglesia los domingos, podemos leer la Biblia todos los días, podemos dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas, servir en la iglesia, pero si no tenemos amor, nada de lo que hacemos sirve. El mismo ingrediente que hace falta en el mundo, que dice que en los últimos tiempos se acabará el amor, es el mismo ingrediente que Jesús dice que la iglesia debemos tener: amor. Eso es vivir para la gloria de Dios por siempre. Mi último punto el día de hoy, y con esto cierro: de Él, por Él y para Él. Tenemos que aprender a darle la gloria a Dios por siempre. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él en nuestras vidas diarias. No puedes dejar a Dios aquí encerrado en la iglesia, irte toda la semana y olvidarte de Él. No, llévatelo a tu casa, llévatelo a tu vida, llévatelo a tu coche. Date cuenta de algo, que Dios está ahí y que tu vida en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en tu matrimonio o en lo que hagas, ahí debe de estar Dios presente. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.